Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de biofísica. Vamos a resolver el problema 104, en el cual una cuerda de violín que está afinada a una cierta frecuencia, en este caso la frecuencia del primer armónico, también llamada frecuencia fundamental o también frecuencia natural. Si un violinista quiere una frecuencia más alta, ¿qué debe hacer con la cuerda? ¿Deberá alargar la cuerda, dejarse de la misma longitud o deberá acortarse? Cuando usted observa, esta parte no es numérica, ¿verdad? Cuando usted observa la frecuencia de una onda estacionaria, denme un segundo, vamos a ver. Ahora sí. La frecuencia de una onda estacionaria está dada por la ecuación, está dada por esta ecuación, donde L hace referencia a la longitud de la cuerda. Entonces, vean ustedes que la frecuencia obtenida es inversamente proporcional a la longitud. De manera que si la longitud aumenta, la frecuencia disminuye. Y si la longitud disminuye, la frecuencia aumenta. Obviamente si no tocamos ninguna de las otras variables. Entonces, si yo quiero una frecuencia más alta, yo debería acortar la cuerda. Yo debería acortar la cuerda. ¿Por qué? Porque la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Entonces, en el inciso A, vamos a escoger la número 3. Se debe acortar la cuerda. Se debe acortar la cuerda. Porque la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia. En el inciso B, ya tenemos la parte numérica. En el inciso B nos hablan de un violinista que coloca su dedo, que pisa la cuerda, perdón, sí, con su dedo, a 1/8 de su longitud, midiendo desde el extremo del cuello del violín. Entonces, imagínense que este es el violín visto de lado, esta es la cuerda es de longitud L, y entonces el músico pisa la cuerda a 1/8 de la longitud total, medida desde el cuello, perdón, sí, medida desde del extremo del cuello del violín, o sea, medida desde aquí.
La cuerda se encuentra afinada a 520 Hz. Entonces, la frecuencia de la cuerda es 520 Hz. Y luego dice, bueno, ¿qué frecuencia tendrá la cuerda cuando el instrumento se toque así? Entonces, yo tengo que la cuerda está afinada a 520 Hz cuando la longitud es L. Yo tengo que encontrar la nueva frecuencia. Vamos a llamarle la F2, esta es la F1. Perdón, no lo vamos a llamar así, mejor la F inicial y la F final. Porque si le pongo F1 y F2, se van a creer que es que tengo el primer y el segundo armónico y eso pues no es así. Ok, entonces a 520 Hz yo tengo la longitud L, pero a la nueva frecuencia yo voy a tener una longitud de 7 octavos de L. Aquí la pregunta es, ¿por qué 7 octavos? ¿De dónde sale eso? Bueno, cuando la cuerda está libre, cuando la cuerda está libre, yo tengo aquí que la longitud de todo el sistema es L. Pero cuando el violinista hace presión en este punto, digamos que corrió ese nodo L octavos hacia la izquierda. Entonces ahora mi cuerda va a oscilar aquí, ¿sí? Ahora mi cuerda va a oscilar ahí. Entonces, yo voy a alterar en ambos sistemas, digamos, en la misma cuerda, pero en ambas situaciones, yo voy a alterar la frecuencia y como altero la longitud, también altero la longitud en la longitud de la cuerda, pues altero también la longitud de onda. Lo que va a permanecer constante es la velocidad de la onda. Eso va a permanecer constante. La velocidad de la onda que yo tengo inicialmente va a ser igual a la velocidad de la onda que yo tenga después de haber colocado el dedo. Eso significa, y aquí es donde es importante esta parte, las velocidades van a ser iguales. Entonces quiere decir que la longitud de onda inicial por la frecuencia inicial deberá ser igual a la longitud de onda final por la frecuencia final. ¿Cómo se define la longitud de onda en ondas estacionarias? Yo el día de hoy, más temprano, les envié la hoja de fórmulas. Yo les envié la hoja de fórmulas. Entonces, entonces, se los digo porque, se los digo porque ahí la ecuación que aparece es esta. Longitud de onda es igual a n por lambda medios. Pero lo que yo tengo aquí es lambda, no L. Entonces, yo voy a despejar lambda en términos de L, donde lambda será, ya despejado, 2 veces la longitud sobre N. ¿Sí?
esta ecuación no, o sea, no está explícitamente en la hoja de fórmulas, la que está es la de arriba. Así que, bueno, yo la que voy a usar es la que tengo encerrada en el cuadro. Entonces, el lambda inicial es 2 veces L sobre N, pero ya dijimos que N era igual a 1. Entonces, eso lo voy a poner aquí arriba. Estos son los datos. En ambos casos, N es igual a 1. Y acá tengo la frecuencia inicial. Yo tengo el número, tengo el valor, no hay problema. La longitud de onda final va a ser 2 veces, pero aquí el L es diferente. Acuérdense que el L nosotros lo hemos alterado. Ya no es L, sino que es 7 octavos de L. Multiplicado por la frecuencia final. Bueno, la división entre 1 pues no hace mayor diferencia. Esto es 2 veces L por la frecuencia inicial igual a 2 veces por 7 octavos de L por la frecuencia final. Aquí se observa que no importa, no es que no importe, se observa que se cancela la longitud de la cuerda. Ah, bueno, y el 2 también lo podemos simplificar. Y entonces la frecuencia final, despejando, moviendo esta fracción al otro lado, donde cambian de lugar el numerador y el denominador, sería 8 séptimos de F inicial igual a la frecuencia final. Esto es 8 séptimos multiplicado por la frecuencia inicial, que es de 520 Hz. Y esto nos da aproximadamente 594 Hz. Vean ustedes que entonces se cumple que si yo acorto la longitud, incremento la frecuencia. Aquí yo acorté la longitud, la acorté a 7 octavos de la longitud original y como resultado obtuve un aumento en la frecuencia. Eh, y vamos a resolver otro problema entonces. Vamos a resolver el problema 24 para atacar la parte de oscilaciones. Si hay alguna duda acerca de alguno de los problemas, me lo hacen saber al final de la clase. Y el problema 24 dice así. Un cirquero de 75 kilogramos salta desde una altura de 5 metros.
a un trampolín y lo estira abajo 0.3 metros. Suponiendo que el trampolín obedece a la ley de Hooke, ¿qué tanto se estirará si el cirquero salta desde una altura de 8 metros? ¿Qué tanto se estirará el trampolín si el cirquero se para en él mientras agradece los aplausos? Realmente este problema, con la parte de oscilaciones, no tiene tanto que ver. Con la parte del movimiento armónico simple, pues en principio no tiene tanto que ver. Lo que pasa es que usted necesita los conceptos del movimiento armónico simple, o mejor dicho, la ley de Hooke, para poder resolverlo. Pero en realidad, este será un problema en el cual usted debe recordar lo aprendido en física médica para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque este problema se va a poder resolver mediante energía. Vamos a tomar los datos. Tenemos la masa del cirquero, tenemos la altura inicial, tenemos la deformación, la deformación máxima del trampolín, que es de 0.3 metros, y entonces lo pongo con la letra A porque esa sería la amplitud. Si esto fuera un sistema masa resorte, es la deformación máxima, ¿verdad? Y bueno, la altura del inciso A es de 8 metros. Y a nosotros nos están pidiendo la deformación en el inciso A. Luego, en el inciso B también nos piden la deformación máxima, pero esta vez el cirquero no salta, sino que únicamente se para sobre el trampolín, perdón. Aquí cabe aclarar que el trampolín, al obedecer la ley de Hooke, se comporta como un resorte. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, por conservación de la energía, estas ecuaciones no vienen las fórmulas del examen, son ecuaciones que usted ya debe conocer. Entonces, por conservación de la energía, usted debe recordar que la energía potencial elástica, perdón, gravitacional, más la energía cinética, más la energía potencial elástica iniciales, debe ser igual a la energía potencial gravitacional final, más la energía cinética final, más la energía potencial elástica, que es la del trampolín, final. Esto es cuando el cirquero salta, y este otro lado es cuando el trampolín
se deforma. O se deforma o se estira. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Pues cuando el cirquero salta, parte del reposo, no hay energía cinética. Y en ese momento en el cual el cirquero salta, el trampolín no se encuentra estirado, por lo tanto esto también es cero. Ahora del otro lado, cuando el trampolín se estira, cuando el trampolín se estira, ya no tenemos altura, la altura es igual a cero, entonces no, cuando el trampolín se deforma, no hay altura. Luego, tampoco hay velocidad, entonces en ese momento tampoco hay energía cinética. Finalmente resulta que la energía potencial gravitacional se va a convertir en su totalidad en energía potencial elástica. ¿Y cuál es la energía potencial gravitacional? Bueno, masa por gravedad por la altura inicial. Eso debe ser igual a 1/2 de la constante del trampolín multiplicado por la amplitud, que sería la deformación máxima al cuadrado. Entonces, así voy a resolver yo el inciso A. El inciso A, en el inciso A yo tendría que despejar para la amplitud. ¿Sí? Pero hay un detalle. Yo conozco la masa del cirquero, conozco la gravedad, conozco la altura, que en el inciso A son 8 metros, pero no conozco la amplitud, es decir, la deformación del trampolín. Está bien, esa no necesito conocerla porque es la que estoy buscando. Si la conociera, el ejercicio se acaba. El problema aquí es que no conozco la constante del trampolín. Para eso me sirve a mí, para eso me sirven a mí los primeros datos. Esos primeros datos me sirven a mí para encontrar la constante de resorte del trampolín. Entonces, primero, antes de resolver el inciso A, yo voy a encontrar el valor de K. ¿Cómo lo hago? Voy a despejar para acá. K deberá ser igual, si van a ver, el 1/2 pasa al otro lado, pero al revés. Entonces sería 2 veces la masa por la gravedad por la altura inicial, dividido entre la deformación máxima del resorte, del trampolín, perdón, al cuadrado. Entonces entonces K será 2 por 75 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por, inicialmente salta de 5 metros, dividido entre 0.3 metros elevado al cuadrado. Hacemos esta multiplicación, 2 por 75 por 9.8 por 5 y lo dividimos entre 0.3 elevado al cuadrado. Vamos a ver, sí, 5. Entonces 2 por 75 por 9.8 por 5 entre 0.3 al cuadrado. Sí. La constante K nos queda de 81.667, ya redondeado, ¿verdad? Newton sobre metro. La constante entonces del resorte tiene unidades de Newton sobre metro. Ahora sí, yo puedo resolver el inciso A. El inciso A se va a resolver con esta misma ecuación, pero ahora el despeje no es para acá, sino para la amplitud, es decir, para la deformación máxima.
Resolviendo entonces acá el inciso A, tenemos que masa por gravedad por la altura en el inciso A es igual a 1/2 de K por la amplitud en el inciso A elevado al cuadrado. Entonces ahora despejo para la amplitud. Mando a multiplicar el 2, a dividir la K. Y nos queda que la amplitud del inciso A elevado al cuadrado es igual a 2 veces la masa por la gravedad por la altura en la altura en el inciso A dividido entre K. Para quitar el cuadrado aplico la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, raíz cuadrada de todo esto. Evaluando entonces, la nueva deformación será, y aquí es donde usted debe tener cuidado con los valores que va a colocar. Sería 2 por 75 por 9.8. Y ahora la altura, acuérdense que la altura cambió. La altura aquí ya es de 8 metros. Todo esto dividido entre los 81.667, que es el valor de K. Entonces, la deformación en el inciso A quedará de hacer ese cálculo. 2 por 75 por 9.8 por 8 dividido entre 81.667. Le calculamos la raíz a todo eso. Y tenemos que el resorte se va a deformar 0.38 metros. 0.38 metros. Lo cual, 0.38 metros. Este resultado es correcto porque ahora estamos saltando desde más alto. Hay más energía disponible para deformar dicho trampolín. Como aumentamos la altura, aumentamos la deformación del trampolín. O sea que este número que encontramos sí o sí debía ser mayor que el encontrado para 5 metros. Y entonces, esto sería el inciso A. En el inciso B, dice que tanto se estirará el trampolín si el cirquero se para en él mientras agradece los aplausos. Entonces, en el inciso B, el inciso B no lo podemos hacer por energía, puesto que no sabemos, no tenemos ni el dato de la altura ni nada más. Entonces, en el inciso B lo hacemos por leyes de Newton. Este es el trampolín y aquí está la persona que se para, el cirquero solamente se para en el trampolín. De manera que aquí nos conviene más utilizar la primera ley de Newton. El peso del cirquero va hacia abajo, que es la masa del cirquero por la gravedad, y como el resorte se va a deformar un poco, pues aparece la fuerza elástica hacia arriba. Y la fuerza elástica es igual a K por X. Entonces, vamos a ver. Solo vamos a confirmar si solo se está parando para agradecer los aplausos.
Dice que tanto se estirará el trampolín si el cirquero se para en él mientras agradece los aplausos. Entonces, en este caso, si lo hiciéramos por energía, bueno, lo vamos a hacer acá por leyes de Newton, tenemos la suma de fuerzas debe ser igual a cero. En este caso, suma de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Tenemos entonces la fuerza hecha por el trampolín menos el peso debe ser igual a cero. De manera que la deformación del resorte perdón, Kx, que es la fuerza del resorte, debe ser igual a la masa por la gravedad. De manera que la deformación del resorte será masa por gravedad sobre la constante del resorte. Esto es 75 kilogramos por 9.8 dividido entre los 81.667. Y entonces esto será 0, perdón, 0.009 metros. Aproximadamente 9 milímetros. 9 milímetros que, digo, para la vista del público, esto es equivalente a que el resorte no se deforme. Esto es prácticamente equivalente a que el resorte no se deforme. Entonces, este sería el problema número, veamos, perdón, el problema número 24. Este sería el problema número 24. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Vamos a parar la grabación de la clase y pasamos a la sección de preguntas, si es que tienen.